Y hoy en día que la gente dice como que la iglesia se opone a los derechos humanos con el tema del aborto y la eutanasia, podríamos hablar ahora. Sí. Bueno, a ver, la Iglesia Católica se opone a los derechos humanos. Eso es absurdo, porque los derechos humanos están fundamentados en la fe cristiana. De hecho, los derechos humanos son un invento de la cultura occidental cuyo fundamento es un concepto cristiano. ¿Cuál? Que todo ser humano tiene la misma dignidad. Eso es un invento de la Biblia, que en las otras culturas no existe, y que esa idea de que todos tenemos la misma dignidad es cristiana, es judeocristiana. Eso se retoma en el siglo XX después de los nazis, y el que lo armó filosóficamente fue Kant, que entendió, pero eso porque Kant era cristiano, era protestante, que entiende que, pero lo fundamentó racionalmente. Todo ser humano tiene la misma dignidad. Los seres humanos no son cosas. En ese fundamento se sostienen todos los derechos humanos. Por lo tanto, dicho la Declaración Universal, uno de los grandes autores fue Jacques Maritain, que es un filósofo católico de los más importantes del siglo XX. Es redactor de la Declaración Universal. Jacques Maritain, nadie sabe quién es. Filósofo católico más importante del siglo XX. Re católico. Y vos decís, bueno, ¿y qué pasó ahora? Bueno, fíjate que los derechos humanos hasta hace poco, el aborto, matar a un ser humano en gestación era un atentado contra el derecho a la vida. Y hay pactos internacionales de derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica, el cual Uruguay ratificó, que es del 66, que dice que la vida es desde la concepción en adelante, hasta su término natural. Por lo tanto, según el Pacto Internacional de Derechos Humanos del 66, el aborto atenta contra los derechos humanos. Pero Uruguay tiene una ley de interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual va de frente, colisiona con un pacto de derechos humanos. O sea que lo de que el aborto es un derecho humano es un invento de los últimos años y además más bien retórico-político. Es retórica política. O sea, matar a un ser humano nunca es un derecho. Lo que pasa es que colisionan dos derechos. El derecho a la vida del no nacido y el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. El problema es que lo que lleva en su vientre, aunque está en su ser, podría ser como un parásito, pero es otro ser. No sos tú. O sea, yo si me saco una parte, un brazo, me falta una parte. Si una mujer se aborta o tiene un hijo, no le falta ninguna parte, sigue completa. Por lo tanto, no es parte de su cuerpo, está alojado en su cuerpo. Y eso es biología pura. Por lo tanto, que después una sociedad discuta cuándo abortar o no, lo que terminás viendo, como pasa en Colombia, que hasta los 6 meses se puede abortar, y en algunos países hasta el último mes, cuando esos niños pueden nacer prematuros, es que ¿quién define a partir de cuándo? 11 semanas, semana 12, semana 14. Pero es súper arbitrario porque estás hablando que es un renacuajo y a partir de la semana 12 es un ser humano. O sea, ¿es un ser humano o no es un ser humano? Desde que existe hasta que deja de existir. Ese es un argumento filosófico, no es un argumento religioso. A mí lo que a veces me aburre es que digan que el argumento contra el aborto es religioso. A ver, una persona creyente puede decir, y yo creo que además la vida la regala Dios. Sí, todo bien, pero yo puedo ser ateo y razonar que es un ser humano o no es un ser humano. No, pero es que como no tiene conciencia, cuando yo duermo tampoco, entonces me puedes limpiar. No, pero lo que pasa es que no, todavía no es consciente de lo que no es libre. Bueno, sí hay gente que tiene una discapacidad muy similar y sin embargo la respetamos. Entonces es súper complejo porque vos lo que terminás diciendo es una sociedad que justifica, es un conjunto de células. Vos y yo también lo somos. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia ¿es un ser humano o no es un ser humano? Si es un ser humano, tiene derechos. Lo que están diciendo con estas leyes es que hasta tal fecha no es un ser humano. ¿De qué otra especie es? Sí. Es de otra especie. Entonces, el argumento, a mí lo que está bueno que los católicos entiendan es que para estos temas no tienen que argumentar con Jesús, la Biblia, porque al ateo, ¿qué le importa lo que diga Jesús? Pero debería poder razonar, como sabe que 2 más 2 son 4, y pensar, ¿esto qué es? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿me vas a decir que no es de la especie humana, por lo menos? ¿Me lo vas a negar? Entonces, no es un tema de argumento religioso, es absurdo. A veces los católicos pierden en los debates públicos cuando se dejan meter en ese baile donde les dicen, pero vos porque sos católico. Sí, me gusta el chocolate y las artes marciales. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo? Nada. Porque yo podría ser ateo y decirte exactamente lo mismo. De hecho, tengo amigos médicos ateos que piensan igual que yo. Y hay católicos que están a favor del aborto también. Y lo sé. Por lo cual, esto no tiene que ver con la fe. Tiene que ver con cómo concebimos la dignidad humana. Y con el tema de la eutanasia pasa lo mismo. O sea, el tema de la eutanasia es mucho más complejo, pero en realidad, aclaremos 2 cosas súper relevantes con esto que confunden mucho. En Uruguay tenemos una ley que permite que si yo quiero dejar de vivir y no estar enchufado a una máquina, puedo hacerlo.
Y eso no es eutanasia. Yo digo, ¿sabes qué? No me conecten en una máquina. Y eso es mi derecho. Se llama Ley de Derechos del Paciente y de Voluntades Anticipadas. Son 2 leyes donde yo digo, no quiero vivir más. Lo que no pueden es matarme. No pueden venir con una inyección y matarme. Eso es homicidio hoy. Si hay ley de eutanasia, eso pasaría a ser legal. Que alguien venga y me mate porque yo lo pida. Y el proyecto de ley uruguayo no es para enfermos terminales, como suelen decir. También incluye personas con discapacidad. El proyecto de ley. Que la gente ni lo lee ni a los legisladores a veces lo leen. Y lo votan de mano alzada. Entonces la pregunta es, me dicen, pero es un derecho. ¿Qué es un derecho? Definime qué es un derecho. Un derecho es que si yo quiero morir, que otro me mate porque estoy sufriendo. Bárbaro. Entonces, ¿por qué no legislamos que todo el que se quiera suicidar puede ir a la mutualista? No, porque, pero solo si es viejo, enfermo y con discapacidad. Entonces es discriminatorio. No, pero en realidad está sufriendo aliviar, ¿no? Pero se quiere morir, como cualquier suicida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a discriminar que a uno les permitís el suicidio y a otros los matás tranquilo porque era lo que ellos querían? Tengo que ser empático. Entonces con el que se quiere suicidar, como es empático, le digo, tirate, dale, tranquilo, yo te acompaño. Eso es empatía. Es una estupidez. Lo que pasa es que hemos comprado la idea de que hay vidas que ya no vale la pena que vivan. Ya cumpliste con la patria. Tenés 80 años, mira cómo estás. Ya está, deja a tus hijos tranquilos, que vivan y no los cargues. Sos una carga. La gente se siente una carga. De hecho, la gente dice, yo quiero eutanasia porque no quisiera una carga para mis hijos. Qué bien. Vos le cambiaste los pañales a ellos, no te los puede cambiar ellos a vos ahora. ¿No te pueden devolver el amor al final de la vida? ¿No pueden hacer algo por vos que te humilla eso acaso? Pero el problema es que es una sociedad hipócrita donde cree que matar a otro es un derecho. Lo que pasa es que se lo cargo al otro, es el otro el que no, es el que decidió. Y además genera un problema más grave y es, con una ley de eutanasia estamos diciendo que hay personas que está bien que se la suiciden. Es eso. Le pasó en un programa de televisión hace poco que dije la eutanasia es matar. Y ahí me dijeron, ¿por qué decís que es matar si no es matar? ¿Qué es? ¿Un pasaje a la banda? O sea, si te dan una inyección y te morís, ¿qué es eso? Entonces yo creo que una de las cosas que le pasa al cristianismo hoy, los obispos lo han hecho muy bien, es explicar que sus razones de oposición a eliminar vidas humanas no es un argumento esencialmente religioso. Es un argumento de respeto por la dignidad de toda vida humana. Porque si una vida humana no vale la de nadie. Y si no protegemos la vida de los más vulnerables, mañana vienen por mí. Y encima me van a convencer que quiero lo mejor para mí. Como pasa en algunos países donde dicen, che, Josefina, mirá cómo está tu familia, ¿por qué no aliviamos, terminamos rápido con esto? Enfermeros que lo hacen. Y además ellos sienten que son empáticos, no sienten que sea mala gente. El cambio cultural es tan grande que la gente cree que estar a favor de la eutanasia es ser empático y sensible. Es el nivel de lo absurdo al que estamos llegando. Y esto no es por un tema de religión, es por un tema de falta de pensamiento, de reflexión filosófica. Por eso la formación es fundamental.